Pues un saludo muy especial al programa de egresados de la universidad. De verdad que para mí es un orgullo estar aquí hoy compartiendo con ustedes pues un poquito del conocimiento que he tenido pues en mi trayectoria profesional. Como para contextualizar un poco la conversación, pues tú ya me presentaste y como que les quiero contar un poquito de mí. Pues yo empecé a estudiar aquí en la Universidad Nacional en el año 2009. Estudié pues administración de empresas. Digamos que siempre estuve pues muy orgulloso de ser estudiante y después ser egresado de la universidad, y siempre pues voy a estar muy agradecido con la universidad por todas las herramientas que me brindó como estudiante, y después de digamos que un tiempo de haber sido egresado de administración, hice la especialización en gerencia de proyectos. Listo. La especialización en gerencia estratégica de proyectos, que creo que complementó pues de manera muy interesante mi trayectoria profesional pues en el momento. Y como para contarles un poquito, digamos que cuando ya pues salí de la universidad, estuve vinculado casi 9 años en la Cámara de Comercio de Manizales. Digamos que allí pues cumplí diferentes funciones. Primero estuve como coordinador de la oficina de proyectos, después estuve un tiempo como profesional de cooperación internacional, que fue un tema pues muy interesante y que digamos que con las herramientas que me dio la especialización pues fue muy importante para desempeñar ese cargo. Y último estuve como director de Investing Manizales. Investing Manizales es la agencia de atracción y promoción de inversión de Manizales y Caldas, que es una iniciativa público-privada que tiene la Cámara de Comercio con la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas, que justamente lo que busca es promocionar el territorio, pues promocionar nuestra ciudad y nuestro departamento para que nuevas empresas, cuando están desarrollando planes de expansión, tengan en cuenta para desarrollar esas nuevas operaciones aquí en la ciudad. Y pues bueno, recientemente tuve un cambio y ahora estoy trabajando en una multinacional suiza del sector cemento, se llama Holcim. Digamos que aquí estoy muy enfocado al tema de inteligencia de mercados y análisis de mercado. Me comentaron que ustedes todos pues que la mayoría son estudiantes de gestión cultural, y que están digamos que como familiarizándose con el tema del mercadeo. Entonces creo que la presentación que les traigo hoy pues digamos que les va a dar algunas herramientas. Voy a tratar de relacionarla mucho con el sector cultural. Pues no tengo mucha experiencia ni mucha conocimiento al respecto, pero pues siempre he estado afín al sector y pues es un sector que me encanta, señor. Hola, muchas gracias por estar acá. Y bueno, particularmente este grupo de chicos y chicas son del curso de gestión de la comunicación y estamos trabajando en la creación de estrategias comunicativas en organizaciones sociales o culturales. Entonces quería que quieras como un poco. Súper, sí, súper. Entonces yo creo que aquí, bueno, espero darles algunas herramientas que de pronto complementen lo que el profe les está enseñando. Como un poquito sobre la agenda de hoy, digamos que vamos a dividir la presentación en 5 partes. Voy a tratar de ser pues muy eficiente con el tiempo, no los quiero aquí a extenderme mucho. Lo primero va a ser un tema que se llama Marketing Framework, que es como cuál es el marco de referencia del marketing hoy. El segundo va a ser el panorama de comunicar. Hoy más que nunca comunicar es un reto gigantesco y más porque falta de medios, que era digamos el reto anteriormente, es por exceso de información. Entonces digamos cómo verdaderamente llegar a esos nichos de comunicación que estamos buscando. El tercero es el Customer Journey, y aquí es un tema bien importante porque es de verdad ese cliente que yo tengo, bien sea del sector social, del sector cultural o del sector empresarial, que atraviesa para llegar a mí y yo cómo puedo, digamos, hacer eso que sea una experiencia más satisfactoria. El cuarto son 4 mitos del marketing, que son cosas que ahí vamos a ir, que son cosas interesantes. Y lo último es un tema que yo he llamado los 7 pasos, que son como cuáles son esos pasos que hay que seguir para empezar a desarrollar una estrategia interesante de mercadeo. Pero antes, digamos que quisiera, como para tener una cosa un poquito más interactiva, quisiera que todos saquen sus teléfonos celulares y escaneen este código QR
que es una pequeña encuesta. Lo primero es que todas las respuestas que queden ahí van a ser anónimas, y digamos que la pregunta que van a responder es una pregunta de selección múltiple. No se asusten, no van a tener que ahí inspirarse mucho, sino simplemente pensar, y es de todas las opciones que tienen ahí en sus celulares, ¿cuál creen que es el componente más importante de una estrategia de marketing? Entonces me gustaría mucho que si todos sacan sus celulares y revisan esas opciones, como para que conozcamos dentro de ese panorama qué opciones hay y lo revisemos. Bueno, ahí estamos, llevamos 2. Si de pronto tienen problema con el código, pueden ir a slido.com y con ese código pueden entrar a la encuesta. No hay respuestas ni buenas ni malas, es como simplemente para que conozcan un poquito de cómo pueden empezar a familiarizar con un poquito más con el tema. Bueno, yo creo que ya tenemos un buen número de respuestas. Entonces, bueno, la ganadora del día de hoy es investigación detallada de ubicación y análisis comparativo. Digamos que esta es una respuesta muy interesante. Me imagino que también se asocia mucho al perfil de la mayoría de ustedes como estudiantes, pues que siempre estamos como pensando qué más hay, cómo más podemos conocer lo que está pasando. Entonces, digamos que ese tema de diagnóstico es muy importante. Entonces, creo que hay un análisis interesante, un variado programa de actividades de marketing, también objetivos de marketing bien definidos a corto y largo plazo, selección del público y mercado objetivo, métricas y KPIs. Ese también es un tema bien interesante, todo el tema de cómo los objetivos y las métricas se asocian para el tema. Entonces, bueno, ahí gracias a todos por sus respuestas. Digamos que aquí ya entrando un poquito ya en materia, pues definitivamente el marketing hoy en día es pues una herramienta fundamental, y yo pues digamos que lo había enfocado mucho en la presentación como para empresas, pero no solamente para empresas, sino para organizaciones, sí, y también como personas. O sea, definitivamente hoy la marca no es solamente la marca que asocia un producto, sino también es la marca que asocia a un servicio y la marca que asocia a una persona. Digamos, si vemos hoy digamos que la gran cantidad, por ejemplo, de influenciadores que hay, pues fundamentalmente lo que ellos están vendiendo es una marca, y la marca son ellos como personas. Entonces, digamos que es un tema bien interesante, y que pues sin duda es una herramienta de generación de ingresos, bien sea como profesional independiente, o si estoy vinculado a una empresa, como esa marca personal mía se ve relacionada con ese tema, con esa empresa, o si yo estoy como empresario vendiendo un producto o un servicio, ese producto o servicio qué impacto está teniendo en la comunidad y cómo eso se está viendo reflejado al final en mi P&G. Entonces, digamos que para poner eso en 5 cosas en contexto, pues digamos que lo primero es el tema, y justamente fue la respuesta que acaba de ganar en la encuesta, y es: encuentra y sigue los datos. Digamos que eso es fundamental, definitivamente para desarrollar una efectiva estrategia de comunicación y mercadeo hay que conocer y hay que tener información sobre la cual basarnos. El segundo punto es aprovechar las tendencias y entrenamiento para crear alineación. Digamos que esto es un tema bien interesante, lo que les mencionaba ahora. Debido a la gran proliferación que hay de comunicación hoy, se hace más y más necesario identificar cuáles son esas tendencias clave que se están desarrollando, y cuáles son esos, digamos, hashtags que están ahora, y cómo eso se impacta directamente al producto que yo quiero vender, al servicio que yo quiero prestar, a mi marca personal como profesional. Y también el entrenamiento. Eso es fundamental, porque tiene que haber sí o sí
una coherencia entre lo que yo estoy ofreciendo y vendiendo. Entonces digamos que aquí tiene que haber una coherencia y eso lo permite ese entrenamiento con las personas de mi equipo. El tercer punto es crear una narrativa en torno a personas y propuestas de valor clave, y aquí es fundamental, porque entonces digamos que yo tengo los datos, tengo identificado qué es lo que yo quiero lograr, tengo claro cuál es esa tendencia por la que me voy a ir, pero aquí viene qué es lo que yo voy a vender y cómo voy a comunicar eso que yo voy a vender. Entonces digamos que aquí les voy a poner un ejemplo de lo que yo hacía, digamos, cuando estaba director de Investing Manizales, y es, yo estoy vendiendo ciudad, ¿cuál es esa narrativa que yo voy a vender como ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos claves que mi ciudad tiene a diferencia de otras ciudades? Y aquí digamos que fundamentalmente nosotros digamos que nos basamos mucho cuando decíamos Manizales es la gente. Sin duda lo que hace la diferencia en nuestra ciudad es la gente, el ecosistema de universidades que tenemos, la calidad de la educación que estas universidades le brindan a las personas. Entonces digamos que en torno a eso se gira una narrativa. El cuarto punto es conecta el marketing con métricas significativas, y es que pues en definitiva pues lo que no se mide no se controla, y fundamentalmente, y aquí es un punto que es muy difícil porque muchas veces medimos, pero lo que medimos no nos está permitiendo tomar decisiones al respecto de eso. Entonces digamos que esa es una definición muy importante, es cuáles son definitivamente esos aspectos que vamos a medir y que de verdad impactan ese negocio que nosotros queremos tomar. Y lo último es una ejecución ágil. Digamos que aquí fallamos mucho en ocasiones, porque digamos que planeamos muy bien, hacemos una propuesta de valor excelente, pero a la hora de ejecutar nos da miedo, no sabemos por dónde empezar, a veces tendemos mucho al perfeccionismo, y acuérdense que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces digamos que a eso es importante siempre ejecutar, ensayar. Ahorita hay una palabra que usan mucho, no sé si se han familiarizado con esas, pero es pivotear. Es como ensayemos, pivoteemos esto, saquémoslo rápido antes de que alguien más lo saque. Y lo que les mencionaba, lo segundo es el panorama de comunicar. En definitiva, la pandemia cambió radicalmente el mundo, o sea, sin duda el mundo. Me imagino que algunos de ustedes tuvieron clases virtuales, tuvieron semestres completamente virtuales, bueno, y a todos nos afectó, o pasamos de trabajar de una oficina de 8 a 5 a trabajar totalmente desde la casa. Entonces digamos que aquí esto cambió el panorama total, y lo cambió de muchas maneras, y es, bueno, me imagino que ustedes ya están familiarizados cada vez más con el tema de realidad virtual. Me imagino que ahora el reto de la cultura es cómo la cultura también se vuelve virtual, ¿no es cierto? Cómo esas experiencias culturales, ya no tengo que ir al museo en Nueva York o en Washington, sino que cómo puedo ver ese museo desde aquí, desde mi casa, y esa realidad virtual como es una herramienta también para hacer más accesible a las personas, digamos, la cultura en este caso. Entonces digamos que eso es una cosa que está sucediendo. Otra cosa que está pasando es la inmediatez, ¿no es cierto? Tenemos amigos que están en otra ciudad y estamos viviendo lo que él está viviendo casi que en simultánea, y eso digamos que también nos lo permite la tecnología. La salud, digamos que ahora pues muchos tienen relojes inteligentes que permanentemente le están haciendo un monitoreo de su frecuencia cardíaca, la presión arterial, su respiración, el nivel de saturación de oxígeno. Entonces digamos que eso es un tema también que está afectando el mundo de los negocios. Y otra cosa que es evidente es que, esto es un ejemplo, pero la empresa de taxis más grande del mundo no tiene ni un carro. Entonces digamos que es una cosa, está bien una oportunidad de negocio, es, no sé, la próxima empresa más grande o el museo más grande del mundo que no va a tener ni un cuadro, o la próxima, el festival de música más grande que no va a tener ni un parlante. O sea, ¿no es cierto? Muchas cosas que oportunidades que esta tecnología nos puede dar, y así pasa en todos los sectores de la industria. El banco más grande del mundo sin efectivo. Primero que todos hemos oído de los bitcoins, ¿no es cierto? Si usted va al bitcoin, o sea, estas son las horas que yo creo que muchos ni entendemos 100% qué es bitcoin, ¿no es cierto? Así como que, sí, usted mete su plata y esto se vuelve plata y se monetiza y no sé qué, y uno dice, pucha, pero pues yo estoy acostumbrado a tener, ¿no es cierto?, los billetes en la billetera y saco y pago, y ya decir, no, es que esto se monetiza y no sé qué. El propietario del medio de comunicación más popular del mundo no crea contenido, Facebook, ¿no es cierto?
no sé cuántos billones de usuarios, una locura, casi que toda media humanidad con Facebook, con cuenta de Facebook, y jamás escribe un párrafo de nada, aparte de las instrucciones de uso y las configuraciones, nada, todo el mundo lo alimenta gratis. El cine más grande del mundo y no tiene ni una sala de cine, ¿no es cierto? Todos vemos Netflix acostados en pijama y no tiene ni una sala de cine en ningún lado. El mayor proveedor de alojamiento del mundo y no tiene un bien inmueble, digamos que eso es un tema interesante. Hoy en día, digamos, la industria hotelera definitivamente ha cambiado para siempre y por este tipo de iniciativas. Airbnb sin duda es una plataforma súper poderosa. Por ejemplo, aquí es muy interesante lo que ha pasado en el eje cafetero con la pandemia. La cantidad de gente de Medellín, de Bogotá, de ciudades principales que se vino a vivir a Manizales, a Pereira, Armenia, porque definitivamente la calidad de vida es bien diferente, ¿no es cierto? Y los costos de vida. Entonces, y este tipo de plataformas en su momento fueron súper interesantes, porque si bien los hoteles estaban cerrados, pues usted sí podía ir a estar en otra casa y no había ningún inconveniente. Y ahora quiero pasar a lo del Customer Journey que les estaba comentando ahora, y aquí es cómo es esa experiencia que mi cliente realmente vive. Y aquí hay un tema muy interesante y es el tema de los supuestos, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces, y creo que este es un ejemplo pues muy obvio, y yo creo que lo vemos en todos los parques y en todas las esquinas de Colombia, que a veces somos un poquito perezosos y no nos da locha de ir hasta la esquina y volver, sino que siempre hay un pedacito que es más fácil, y es igual. O sea, ese cliente mío, ¿cómo está utilizando ese producto? ¿Cómo está utilizando ese servicio? Yo cómo estoy entendiendo, si sí estoy entendiendo lo que ese cliente quiere usar, si lo que yo estoy suponiendo que él hace es realidad. Y aquí les voy a poner un ejemplo, para otra vez con el tema de inversión, y es, o sea, yo tengo un inversionista que está interesado en el sector agroindustrial, y yo por X o Y, digamos que ahorita tengo un proyecto en Manizales de guanábana, ¿sí? Entonces, pues yo, mejor dicho, le vendo la guanábana, digo, pues, porque tiene que cultivar guanábana, que aquí pues somos el paraíso para la cultivo de la guanábana, por el agua, por el suelo, etcétera. Pero él me va a decir, pero es que venga, es que a mí no me interesa la guanábana, a mí me interesa es el tomate, ¿sí? Entonces, digamos que yo como agencia de inversión o como empresa, cómo me ajusto y de verdad hago que esa experiencia de ese cliente del sector agroindustrial sea verdaderamente valedera. Y aquí van los 4 mitos del marketing que les quiero contar. El primero es, sabemos lo que necesito. Yo como empresa o como organización o como profesional independiente, como freelancer, sé lo que necesita mi cliente. Podemos pasar por alto la investigación y la estrategia para su ejecución, ¿no es cierto? Eso pasa mucho, pues cuando ya ustedes estén en el sector real, se van a dar cuenta de que muchas veces las empresas, sobre todo digamos de sectores de consumo masivo y ese tipo de sectores, esto pasa demasiado, y es que como ya tienen unos mercados tan grandes y están tan seguras de que su producto está perfectamente validado en el mercado, digamos que dejan de lado este tipo de actividades tan importantes. Y la realidad es que cuentan historias equivocadas y dañan la experiencia del cliente. El otro es, siempre lo hemos hecho así, si no está roto, no lo arregles. Yo creo que ese lo hemos oído mucho por ahí, y es, pues si ya está bien, déjelo así, ya no se preocupe por eso, eso ya está solucionado, y eso le afecta directamente a la innovación. Y la realidad es que si yo no innovo, estoy seguro que mi vecino o mi competidor fijo sí lo va a hacer. El tercero es, podemos mostrar ganancias rápidas buscando oportunidades individuales. Y ahí digamos que hay un tema, y es el afán, ¿no es cierto? Muchas veces digamos que el afán de salir y no hacer digamos que una cosa que de verdad impacte al cliente tiene su repercusión, y lo que pasa es que nos centramos exclusivamente en vender y generar leads en lugar de marketing y storytelling. Y aquí es lo que les mencionaba ahora. Por eso es que el tema de conocer esa experiencia del cliente y contarle. Cuando yo digo storytelling me refiero mucho a eso. ¿Cómo le cuento esa historia? ¿Cuál es esa narrativa? ¿Cuál es ese
input que yo le voy a dar diferente al que otra persona le da. Y el último, el crecimiento económico mundial garantizará nuestro crecimiento, ¿no es cierto? Es decir, como que sí, el mercado crece, la población mundial crece, los PIBs de los países crecen, entonces creemos que nuestros productos y servicios se van a vender solos. Ese es un error que se comete muchísimo. Creemos que solo porque tenemos un buen producto, o porque el producto está a un buen precio, o porque el producto tiene buena calidad, ya se va a vender, pero pues estoy seguro que todos estamos inundados de publicidad en Instagram o en redes sociales de una cantidad de productos que uno ni conoce, que puede que sean interesantes, entonces ya no podemos creer que un producto solo porque es bueno o porque tiene calidad se va a vender. Entonces, ¿cuál es el core de esa estrategia de mercado de última generación? ¿Cuál es ese? Yo lo dejé en inglés, como cuál es ese sweet spot, porque cuando lo traduje a español como que no me sonó tan chévere, pero cuál es como ese sitio perfecto en el cual yo me voy a enfocar. Y digamos que aquí lo importante es tener claro 3 elementos esenciales que hacen que ese sweet spot sea realidad. El primero es tener las necesidades del cliente, ¿no es cierto? ¿Quién es ese cliente que yo estoy buscando? ¿Qué necesita? ¿Qué hace la diferencia para él y qué no? La segunda es oferta de los competidores. Mis competidores, ¿qué están ofreciendo? Entonces, si yo estoy, no sé, prestando un servicio de fotografía, esos otros que están prestando ese servicio de fotografía, ¿qué diferencia le están dando al cliente? Porque van a domicilio, o porque trabajan por las noches, o porque usan una cámara Kodak y no me sé me van a perdonar, creo que después, pero una Canon y no una Kodak, o porque un video, digamos que eso es otro tema importantísimo hoy. Yo no sé ustedes, pero el tema de los reels, eso es la locura. O sea, hoy en día los que subimos fotos o cosas estáticas a las redes estamos, ¿no? Pues mejor dicho, del paleolítico. O sea, ya hoy en día o es reels o son videos o, ¿cierto? Todo ese tema, o lives, ¿no es cierto? TikToks, o sea, si no estamos ahí, o sea, ya eso ya. Y lo último, capacidades. ¿Cuáles son las capacidades con las que yo cuento? Entonces, cuando hacemos un mix de esas 3, ¿qué necesita el cliente? ¿Qué les está ofreciendo mis competidores? ¿Y cuáles son las capacidades que yo tengo? Ahí encontramos y decimos la superposición de esos 3 elementos, lo que decimos cuál es, ese es el sweet spot, o ese es a lo que yo me voy a enfocar, ¿sí? Y para llegar a ese sweet spot, digamos que pues yo les traje aquí 7 pasos para desarrollar ese sweet spot. Digamos que no les voy a desarrollar los 7 completos porque se me volvería aquí una presentación de 3 horas y ya ustedes ya tuvieron una clase larga, entonces no les voy a alargar más la espera, pero sí les quiero como pues poner algunos elementos de cada paso de esa estrategia de mercadeo. Y el primero, y vean otra vez aquí vuelvo y regresa justo la respuesta que ganó en nuestra encuesta al inicio, es investiga y descubre. Y ahí es fundamental, es cómo a través de una cantidad de herramientas yo voy a conocer a profundidad qué es lo que ese cliente al que yo le quiero llegar quiere, necesita, sueña, anhela. Segundo, el tema de posicionamiento es cómo hago para que mi marca sea reconocida, bien sea mi marca personal o mi marca de empresa o mi marca organizacional o este propósito que yo tengo. El tercero es el storytelling con personas, y es cómo les voy a contar a esas personas mi narrativa, mi historia, cómo los voy a enamorar de ese producto que yo ofrezco, de ese servicio que yo ofrezco. Cuarto, el establecimiento de metas, y este es fundamental porque pues, lo que ya les dije, lo que no se mide, lo que no se controla no se puede medir, y ahí hay un tema importante y es cuáles son las metas que yo me voy a establecer. Y aquí las empresas y todos fallamos mucho, incluso hasta como personas, porque, o sea, les voy a decir por qué. Porque generalmente nos ponemos metas imposibles o metas que no están acorde con lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces esas metas, eso se vuelve un tema súper estresante, súper difícil,
o una cantidad de metas, una cantidad de números que no va, pues, no sé, a empresas y uno dice, Dios mío, tienen en el área comercial 50 metas, y uno dice, pero es que, ¿para qué? ¿No es cierto? Básicamente, hoy en día lo fundamental son dos temas. El primero, pues ventas al final. Esos son los ingresos que van a permitir la sostenibilidad de una organización o una empresa en el tiempo. Y los segundos, nuevos clientes, ¿no es cierto? ¿Cómo yo atraigo nuevos clientes? Y ahí, pues digamos que hay un concepto que se los quiero poner y es un tema que se llama, esos nuevos clientes que se llaman leads o prospectos, y es quiénes son esos nuevos clientes, cómo les voy a llegar, cómo los voy a enamorar con ese storytelling, con esa narrativa, con ese producto, con ese servicio que yo ofrezco. El quinto punto son los desarrollos de los programas y es The Mix, y aquí The Mix lo puse en inglés porque es una mezcla y aquí literalmente es una mezcla. O sea, no podemos llegar a los clientes o a esos prospectos de clientes por un solo canal. Tenemos que buscar cuál es esa mezcla de canales que le vamos a llegar. Bien sean virtuales, presenciales, mixtos, ¿no es cierto? ¿Cómo les vamos a llegar? Y pues, por supuesto, siempre va a haber que establecer un presupuesto de cuánto vale esas actividades que yo voy a realizar y un cronograma, decir qué lapso de tiempo yo le voy a dar para eso. Entonces, voy a hacer ahorita zoom en el tema de investiga y descubre, y es un tema fundamental y es el tema de la ejecución. Yo pues tuve muchos años una jefa que decía que ejecutar es un arte, y la verdad, después de tantos años trabajar allí, sí, ejecutar es un arte, porque es usualmente lo más difícil. O sea, cuando uno planea, uno piensa, digamos que cuando uno tiene esa carrera o hace esa formación académica, pues se enfoca mucho en eso, ¿no es cierto? En cómo voy a hacer esto, hagamos un plan de trabajo, hagamos un plan de mercadeo, hagamos un ensayo, ¿no es cierto? Como mucho de la preparación pero a veces, muchas veces, pues, y es obvio, ¿no es cierto? Cuando uno está estudiando, pues, no hace la ejecución ¿no es cierto? No siempre. Y digamos que eso es un tema bien importante, y es cómo hacemos esa ejecución cómo cumplimos ese plan que queremos. Y digamos que acá yo les traigo pues un ejemplo de una ruta, que es una ruta, digamos que corta y que está pues muy relacionada como a los puntos que estábamos tratando anteriormente, y es primero, conozco mi producto, conozco qué atributos tiene ese producto, identifico cuál es la ventaja competitiva o cuál es ese atributo que es más competitivo que los demás, y hago una percepción de eso. Entonces, digamos que les voy a poner aquí el ejemplo de Manizales, pues porque es lo que más conozco. Entonces, yo conozco mi ciudad, ¿no es cierto? Sé que tiene Manizales, conozco cuáles son los atributos que hacen que sea Manizales una ciudad interesante para hacer negocios, y escojo cuál de esos atributos es el más competitivo. Como les digo, digamos que después de un análisis juicioso, nosotros encontramos que el atributo más competitivo que tiene es el tema de talento humano, o sea, la gente. Entonces, digamos que ahí uno empieza a trabajar la percepción. Entonces, ¿cómo percibe primero nosotros mismos como manizaleños, cómo percibimos nuestros talentos? Y segundo, también, ¿cómo perciben esos talentos afuera? Y eso sí, y ahí son ustedes, voy a creer, o sea, es increíble las respuestas que tuvimos de una cantidad de empresarios que no son de Manizales, muchos que ni siquiera son de Colombia, y es que la gente aquí es comprometida, que la gente aquí es buena, que la gente aquí es trabajadora, que la gente aquí es querida, que la gente aquí pues tiene una cantidad de atributos que llamativamente ciudades vecinas no lo tienen. Entonces, digamos que este es como el ejercicio parecido en cuanto a mí. Y ahí va el tema de posicionamiento. Entonces, ¿cómo yo posiciono esa percepción que tienen de Manizales, o cómo comunico yo esa posición que tienen sobre mi producto o servicio, y qué mensajes y qué narrativa van asociados a eso? Entonces, Manizales cuenta con 45.000 estudiantes, Manizales es la ciudad número 1 en calidad de educación, Manizales es la ciudad universitaria de Colombia, ¿no es cierto? Todo ese tipo de mensajes que comunican eso, y qué estrategia va amarrada detrás. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues puntualmente, digamos,
en una agencia de atracción de inversión, identificar nuevas empresas que les llame la atención ese tema. Entonces, enfocado mucho a empresas de servicios, porque pues siempre las empresas de servicios van a demandar más talento humano que, por ejemplo, una empresa industrial o agroindustrial. Y tácticas y presupuesto para llegar a ese mensaje. Entonces, digamos que como para ese tema. Y por último, el cronograma y la ejecución, ¿cierto? Entonces, todo eso, todo ese mundo de elementos, como al final se traducen en una estrategia de comunicación y de mercadeo real. Y aquí otro punto que complementa lo que les comenté del Customer Journey, y es cuáles son los dolores de sus clientes y cómo se compara su producto con las alternativas competitivas. Y aquí todo está centrado en cuáles son esos problemas potenciales. Vámonos aquí a un caso hipotético. Es que yo me quiero enfocar a universalizar el acceso a los museos, ¿no es cierto? Quiero que todas las personas del mundo puedan visitar un museo, el Museo del Oro de Bogotá, y lo puedan hacer desde su casa. Entonces, digamos que ahí hay 4 problemas potenciales que los clientes siempre enfrentan, y es, primero, el precio, ¿no es cierto? Pues todo depende del precio. Algunas cosas serán accesibles para unas personas, otras pues no. El acceso, ¿cómo puedo yo acceder a ese bien o servicio, si está disponible en mi ciudad o no? Por ejemplo, digamos nosotros, pues si queremos ir hoy al Museo del Oro, pues no podemos ir, no estamos en Bogotá, entonces no hay nada que hacer ahí. Las capacidades y las condiciones. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que ese producto o servicio ofrece y qué condiciones para poderlo acceder? ¿Y qué piensa mi audiencia? Y aquí hay un tema bien importante. Aquí les traje esto pues porque como relacionado con el tema de Manizales, y es que muchas veces cuando cuando estuve ahí en Invest, me enfrentaba a un público, pues, ¿qué piensan las personas de Colombia, ¿cierto? Ni siquiera hablemos de Manizales, de Colombia, ¿cierto? Que, pues, lastimosamente, bueno, cuando uno habla con ellos muchas veces dicen, bueno, cuando uno dice el café, uno dice, bueno, chévere, ¿no es cierto? Como que el café sí, pero pues ojalá fuera solo el café, pero también, pues, cuando uno se acerca a un extranjero, pues siempre va a ser el tema de narcotráfico, drogas, violencia, ¿no es cierto? Este tema que aún todavía seguimos arrastrando y que lastimosamente sigue pasando. Si ven estas noticias, todas son de este año. Entonces, pues lastimosamente esa es la percepción que mucha gente sigue teniendo de nuestro país. Y aquí les puse este ejemplo, pero digamos que esto lo pueden hacer, este ejercicio lo pueden hacer con el producto o servicio que ustedes quieran ofrecer, y es cuál es esa percepción. El mismo programa de egresados, qué piensan sobre los egresados de la Universidad Nacional. Digamos que eso podría ser un ejercicio interesante de mercadeo, de qué está pasando ahí. Y al final el marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. O sea, porque la gente muchas veces compra el producto por lo que percibe o el beneficio que percibe que va a obtener de él. Y aquí, pues ya para cerrar, les traje un pequeño ejemplo, y es que, bueno, esto es un carro bonito, blanco, lujoso, ¿no es cierto? Última generación. Que si alguien quiere decir algún atributo que se le ocurra cuando ve este tipo de carros, como que piensan, que ven ahí. Exacto, tecnología, que es de última tecnología, que mejor dicho, pues, que le falta un pelo para volar, ¿sí o no? Entonces, ¿no es cierto? Digamos que eso es muchas veces lo que pasa. Muy plateado. Exacto, que es pues muy bonito, que, mejor dicho, que eso es un carro muy elegante, pero a veces resulta que puede ser otro carro igual de bueno, ¿no es cierto? Con la misma tecnología incluso, pero pues resulta que no es esa marca. Y a veces digamos que entonces ya la percepción, entonces uno ya dice, ya no es tan bonito, ya no está tan plateado, ya no está tan tecnológico. Y es que al final todo se trata del valor percibido, y es como yo percibo el valor de ese producto o servicio. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. De todas formas, aquí está mi correo electrónico personal. Pues si me quieren escribir o quedaron con alguna inquietud al respecto, pues con mucho gusto se las puedo resolver.
Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en la sede. Para nosotros es muy valioso encontrar que un egresado retorne, digamos, a su alma mater después de un trasegar, después de muchos aprendizajes, y qué bueno que estas nuevas generaciones que puedan encontrar de primera mano esas experiencias. Así que muchas gracias en nombre pues, de la universidad y pues, de este curso. Muchas gracias. Seguramente, y es algo también que he ido encontrando también con lo largo del tiempo, es que uno encuentra, uno empieza a crear su propia metodología, ¿cierto? Con base en las experiencias, en este caso en las organizaciones. Tú que has ido construyendo el discurso, esos aprendizajes a partir de esas experiencias que tienes, ¿sientes que por fuera quedan otras cosas? ¿O también de qué depende el éxito, no solamente de esos elementos que tú nos compartes? Muchas gracias. Yo creo que definitivamente el éxito depende primero de la voluntad de hacerlo, o sea, eso es fundamental. O sea, si digamos, por ejemplo, voy a poner un caso, quiero hacer un emprendimiento cultural, yo creo que lo fundamental es yo creer que definitivamente ese emprendimiento tiene futuro, tiene potencial, y es eso. Yo siempre creo que la voluntad de hacer algo es fundamental, y ahí está otra vez lo que les digo, el tema de ejecutar. No nos puede dar miedo empezar. Si yo siempre he querido crear mi página en Instagram sobre la escultura en Colombia, hombre, hágalo. Si yo he querido siempre crear una marca de accesorios, hágalo, ¿no es cierto? Yo siento que eso es muchas veces como que a veces tenemos muchos miedos, y muchas veces siquiera son miedos de afuera, son miedos como internos a nosotros mismos, y es creer las cosas y hacerlas realidad, que sin duda, sea exitoso o no, finalmente va a ser exitoso, porque eso le va a traer un aprendizaje personal que no va a poder obtener ni aunque yo me venga aquí a contarles mi vida entera, todas las veces que me equivoqué, todas las veces que no hice las cosas bien o que pensé que las estaba haciendo bien y no, sino que son cosas que al final ustedes todos tienen que vivir. O sea, ¿hay alguna más? Bueno, hace rato mencionabas acerca de conocer la experiencia del cliente y eso, y no sé, yo me quedé pensando un rato acerca de cómo puedo conocerla, y descubrí que no sé. Dije, pues preguntando, pero ¿qué cosas, o sea, qué preguntas, o sí, no sé, si tienes un formatito o algo así? Muchas gracias. Pues yo creería que, y de ahí te voy a dar una respuesta medio pues boba o obvia, y es que siempre una buena es siendo tu misma cliente, ¿sí? Pues puede que no cliente de tu mismo producto o servicio, sino de uno similar, ¿no es cierto? Experimentar ese producto o servicio similar y ser tu misma cliente, y tú mismo vas a encontrar ahí las fallas. Y otros, pues digamos que hay otra cantidad de herramientas como entrevistas a profundidad, o hacer focus groups, o hacer encuestas, todo ese tipo de otro tema interesante y que ahora es muy chévere, es el tema de los reviews. O sea, si ustedes se meten solo a Google Maps, por ejemplo, y cliquean, es increíble, yo lo hago mucho. Hasta almacenes de ropa, o sea, porque uno diría, bueno, no, un restaurante, uno dice, no, me fue bien, o la carne estaba no sé qué, o no me gustó el jugo, pero ahorita, digamos, hasta un almacén de ropa, la gente hace esos reviews, y ahí uno puede encontrar muchísima información de valor para justamente conocer ese customer journey. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no, Pero yo hablo muy duro. Bueno, Federico, tú y yo nos encontramos en la U, entonces sí nos conocemos. Primero te quiero felicitar, me encanta, me enorgullece un montón, soy egresada de acá, de la universidad. Y me encanta cuando veo mis símiles y mis contemporáneos creciendo. Eso es algo demasiado gratificante para uno cuando es egresado de la universidad. Más que del mundo profesional, te quería hacer una pregunta a nivel de egresado. ¿Cuál es el reto dentro de toda tu carrera? Y
principalmente en este mundo del marketing, que tú dijiste, pucha, este fue el reto más grande a nivel laboral y profesional que tuve? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los instrumentos de investigación o de mercadeo que más utilizan en Holcim? Que es macro, entonces, Sí. si es diferente dependiendo del país, dependiendo del continente o cómo es. Bueno. Me encanta ver. Igualmente me encanta verte tú también. Aquí, digamos que bueno, esas dos, digamos que aquí el reto, digamos que como profesional más grande fue cuando me tocó asumir el cargo de director de Invest in Manizales. Imagínense este cuento. Marzo de 2020, COVID, todos en la casa, y me dice mi jefa, bueno, no, usted es el nuevo director de Invest in Manizales, la agencia de atracción y promoción de inversión de ciudad. Bueno, no, pues hay que seguir con la tarea de traer inversionistas a la ciudad. Y yo, pucha, o sea, ¿no es cierto? Como que me asusté mucho porque yo, bueno, claro, yo ya conocía qué hacía la agencia, pero pues una agencia de atracción y promoción de inversión, pues siempre los que estaban trabajando en la agencia se la pasaban recorriendo Colombia y el mundo, ofreciendo la ciudad, digamos que permanentemente recibiendo inversionistas que venían a Manizales, presentándoselos al ecosistema empresarial. Yo dije, bueno, ¿y yo cómo voy a ser el director de Invest in Manizales si no puedo ni sacar la cabeza por la puerta de mi casa? Ese fue un reto muy grande, y pues ahí digamos que empieza como a hacer, pues literal otra vez me tuve que volver a sentar como a estudiar y a mirar cuáles eran las tendencias del marketing. Parte de lo que les mostré hoy lo construí en ese momento, y es digamos que todo el tema del Customer Journey. Entonces empezar a mirar cómo iba a ser ese Customer Journey de los inversionistas ahora que iba a ser un tema virtual. Entonces digamos que ahí empezó a cobrar relevancia todo el tema digital. Entonces nosotros nos tuvimos que poner a construir presentaciones de ciudad más visuales, ¿no es cierto? Que la gente se pudiera imaginar la ciudad viendo las fotos, videos, mapas, entonces mapas interactivos, mostrando, digamos, los municipios de Caldas, ¿no es cierto? Como todo ese tema muy digital. Yo creo que ese fue pues el reto. Y respecto a la segunda, digamos que es interesante porque yo también cuando entré, pues les cuento, llevo en esta nueva empresa 2 meses, o sea, estoy apenas empezando, pero yo también imaginé pues que eso iba a ser unas bases de datos súper sofisticadas, que eso iba a ser un acceso a la información, y mira que no. La mayor cantidad de la información la obtenemos desde la web, o sea, desde la web que todos tenemos acceso, y ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de información que hay ahí libre de acceso. O sea, es de verdad uno tomarse como que el tiempo y el foco de saber qué estoy buscando. Y aquí otra vez, por ejemplo, digamos Google Maps. Ustedes no imaginan, eso es una herramienta increíble para todo, para conocer experiencias de clientes, para conocer competidores, para conocer flujos, para conocer qué están pasando en otros países. Digamos que toda la información que nosotros nos basamos, además como por políticas, es que sea información que esté públicamente disponible. Entonces no hay ni bases de datos sofisticadas, todas esas ilusiones que yo dije, no, mejor dicho, nada. Todo es información que esté públicamente disponible. Medios de comunicación también, revistas, periódicos. Y otra cosa, y eso sí, pues el inglés. O sea que si hay sí, muchachos, si no están muy, pónganse la camiseta. De verdad que el inglés sí es fundamental, abre todas las puertas del mundo, y sí, pues esa sí sería como que mi invitación de cierre para ustedes, es a estudiar inglés, porque de verdad que eso sí los vuelve unos profesionales universales casi. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.